Todos. Agradecerle a todos que por la puntualidad que se hayan conectado y como todos sabemos, hoy tenemos un taller gratuito sobre las conductas adaptativas, donde el profesor Joy ya se encuentra en sala, donde nos va a explicar todo relacionado a lo que hemos estado ofreciendo a través de nuestras redes. Antes de comenzar, algunas indicaciones, como la mayoría de los que estoy viendo conectados ya han sido participantes, entonces ya conocen las metodologías. Ustedes pueden hacer sus preguntas a través de audio o también a través de mensajería. Y bueno, para los que se conectan por primera vez, nosotros nos dedicamos a diferentes capacitaciones, diferentes temas del índole, como es psicología clínica y psicología educativa. Ofrecemos talleres algunas veces gratuitas como esta, por ejemplo, y también algunos cursos completos de acuerdo a la necesidad de nuestro grupo. Siempre hacemos, de vez en cuando hacemos una encuesta para ver cuál sería el tema más idóneo para los que siempre están participando en nuestro grupo, ¿no? Es así que también para llevar este curso hicimos una pequeña encuesta. De acuerdo a eso hemos elegido el tema. Bueno, voy a hablar un poquito de nuestro ponente, que casi en todas las clases nos acompaña. El profesor Joy eh, es psicólogo, formación con psicología clínica, graduado y egresado de la Universidad Mayor de San Marcos. Actualmente pues ejerce la docencia en diferentes universidades, tiene aproximadamente 9 años de experiencia, entonces a la vez cuenta ya un doctorado en psicología, maestría en especialidad en dificultades de aprendizaje, también tiene formación en terapia cognitivo-conductual, ya a la vez realiza diferentes talleres para universidades, para diferentes centros, así como hoy nos acompaña. Entonces, el profesor tiene una amplia experiencia que domina el tema, entonces pueden hacer cualquier pregunta relacionada al tema, siempre va a estar apto a responder. Entonces, este taller es gratuito, como vuelvo a mencionar. Sin embargo, aquellos que desean eh, certificado, nos pueden solicitar. El certificado tiene un costo mínimo de 20 soles que va a emitir con 6 horas académicas. Entonces, después de la charla, nos pueden solicitar, ya sea a través de nuestro grupo de WhatsApp que tenemos o también a través de nuestros números privados que nosotros contamos. Entonces, sin más preámbulo, profesor Joy, te dejo en la sala para que puedas compartir el tema que ha sido designada para el día de hoy. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, hoy es domingo 10 de septiembre y vamos a compartir un tema que suele ser, digamos, bastante complicado al momento de realizar evaluaciones para casos de niños con TEA, niños con TDAH, niños con discapacidad intelectual, sobre todo por el término como tal, ¿no? El término conductas adaptativas se presta para muchas situaciones como tal, no tiene una sola definición y tiene varias formas de expresarse como tal en la evaluación. Nosotros vamos a hablar el día de hoy acerca del concepto de conductas adaptativas, pero a través del Vineland 3 igual voy a hacer algunas comparaciones asociadas al término como tal, ¿no? De otros instrumentos que también mencionan el concepto. No es tan fácil quizás asumir qué es lo que yo quiero evaluar como tal, porque necesito saber qué es lo que presenta un niño antes de utilizar un instrumento y de definir más o menos qué es lo que yo voy a tomar en cuenta. Pero sí es importante estar al tanto justamente de lo que nosotros debemos de realizar, ¿no? Cuando nosotros queremos hablar del concepto de conductas adaptativas, vamos a empezar con definiciones de muchos autores. Cuando nosotros hablamos de conducta adaptativa, por lo general se suele escuchar, por ejemplo, que el niño es capaz de vestirse o de desvestirse cuando viene del colegio,
que, por ejemplo, el niño es capaz de comer solo, de lavarse solo, de cepillarse los dientes, de peinarse, de, por ejemplo, alimentarse, de servirse agua en un vaso, lavar su plato. El niño es capaz de hacer las tareas solo, de socializar, de ir a la calle a comprar, de recibir vuelto, de cruzar la pista. Todo tipo de conducta que va ligada justamente a la demanda del niño en una situación específica, de acuerdo con muchos autores, se la puede definir como conducta adaptativa, ¿no? El término no es de ahora, el término viene de muchos años atrás, pero ha venido cambiando, ¿no? Algunos lo conocen como autonomía, otros lo conocen como independencia, algunos, por ejemplo, lo conocen como conductas de demanda y que incluso se ha venido trabajando muchos años con el concepto de conductas, por ejemplo, de madurez social o de madurez mental, que durante muchos años se ha venido presentando, ¿no? No es, digamos, una novedad que hasta el día de hoy todavía se siga manejando el concepto de, por ejemplo, madurez social. ¿Por qué le llamaban madurez social? No le llamaban madurez social porque el niño era capaz de desenvolverse en un ambiente específico y usar pues una serie de conocimientos básicos, ¿no? Como saludar, respetar a los demás. Pero durante muchos años ese concepto ha ido evolucionando, ¿no? No se quedó ahí. Algunos autores mencionan que la conducta adaptativa son las diferentes formas que tienen las personas para reconocer sus propias necesidades cuando se enfrentan a las demandas del entorno, que son naturales y sociales. Algunos le llaman conducta de autonomía. Algunos, por ejemplo, suelen considerar como un conjunto de habilidades o destrezas que son necesarias para desenvolverse. Como les dije, un niño, por ejemplo, que hace cualquier actividad ligada a su entorno, que tiene una actividad específica, producto pues de lo que él tiene que desenvolverse. Y muchos niños con diferentes dificultades, problemas psicológicos como TEA o TDAH como tal, o discapacidad intelectual, justo tienen limitaciones. Cuando uno hace una evaluación, uno conversa con los padres, uno tiene que analizar, por ejemplo, las limitaciones, ¿no? Es decir, de qué no es capaz el niño, qué es lo que el niño no puede hacer. Los instrumentos como tal tienen una lógica bastante centrada en lo que yo quiero definir y han tratado de abarcar la mayor cantidad de conductas que le corresponde a un niño en un periodo determinado, de acuerdo con la edad. Antes las pruebas eran diferentes, ¿no? Evaluaban, como les cuento, el concepto de madurez, ¿no? Qué tan maduro era un niño para enfrentarse a una tarea como tal. Por eso es que algunos autores durante muchos años investigaron el concepto y ahora lo mencionan como un conjunto de habilidades o destrezas necesarias para que las personas logren desenvolverse eficazmente en sus actividades, ¿no? En su casa, en su colegio, o en cualquier lugar donde la persona se desenvuelva, ¿no? Es parte de, incluso, por ejemplo, el hecho de que ustedes sepan ir al mercado, o que sepan, por ejemplo, ir a hacer las compras, es una conducta adaptativa. El hecho, por ejemplo, de que ustedes sepan responder un mensaje a un celular es una conducta adaptativa. El hecho, por ejemplo, de que uno sea capaz, por ejemplo, de trabajar como tal, hacer una actividad, es una conducta adaptativa como tal que es propia de la persona de acuerdo con el periodo evolutivo que le corresponde, ¿no? No puedo yo decir que los niños de 2 años van a hacer conductas adaptativas porque no le corresponde lógicamente, ¿no? Es una edad distinta y es un punto de vista diferente el que estamos trabajando con los menores, ¿no? Por eso hacemos mucho hincapié en ese concepto. La definición tiene años, ¿no? Incluso, por ejemplo, en los 90 se trabajó una especie de redefinición, buscaban actualizar el concepto, ¿no? Porque muchos solo se quedaban con la idea de que el niño es capaz o no es capaz o no es capaz. Y empezaron a trabajar conceptos como habilidades de adaptación, habilidades adaptativas, las competencias que un niño debe desarrollar para trabajar en un espacio específico, ¿no? Se mencionaba que una persona podría presentar, por ejemplo, limitaciones cuando no era capaz de desenvolverse en una o dos más áreas de esas situaciones, como tal, ¿no? De acuerdo con su edad. La Asociación Americana de Discapacidad Intelectual, ¿no? Que se maneja ahora, ha tomado en cuenta justamente este concepto, ¿no? ¿Qué tan difícil puede ser evaluar, ¿no? A veces, por ejemplo, uno cuando quiere evaluar, escucha a una persona y dice, mi niño no habla, mi niño no come solo, él toma biberón todavía, tiene 4 años y 8 meses y todavía toma biberón. Dice que el niño no duerme solo, duerme siempre con la mamá o con el papá, no duerme solo. Dice que el niño no se alimenta, por ejemplo, a través de un vaso, ya sea de plástico o toma todo. El niño toma en biberón, ya tiene casi 5 años.
Y uno dirá, pero eso no es una conducta adaptativa. Claro que no, es una limitación. Incluso, por ejemplo, el concepto del control de los esfínteres es una conducta adaptativa, porque el niño no lo controla como tal. El niño tendría que ser capaz de hacerlo por sí solo. Por eso es que el instrumento o los instrumentos que existen sobre este tipo de constructos son bastante amplios al momento de definirlo como tal. No tienen, abarcan la mayor cantidad de situaciones asociadas a lo que una persona es capaz de hacer en diferentes, incluso para nosotros, ¿no? Ahora que mencionamos a Vineland, su versión 3, la prueba también se puede aplicar a personas como nosotros, pero la prueba no es para nosotros necesariamente. No es un autoinforme, yo no lo voy a resolver yo voy a poner 012, que la prueba es un heteroinforme, lo resuelve la persona ajena a nosotros. Bueno, más que ajena, ¿no? Nuestro padre, madre o tutor, que no necesariamente pues nos va a preguntar si podemos hacerlo o no. La prueba no funciona así, ¿no? Estaba la vez pasada conversando sobre este tema con otros colegas y algunos pensaban, por ejemplo, que uno tiene que aplicar la prueba al niño, adolescente o adulto. Las pruebas no se le aplica a la persona. Siempre es una persona externa a nosotros la que responde por nosotros porque es la que nos observa y conoce qué es lo que podemos y lo que no podemos hacer. Entonces la prueba no se presta para que uno lo resuelva. Yo no puedo marcar, yo no me puedo responder a mí mismo qué tan capaz soy de hacer una actividad, ¿no? Cuidado con eso. Es importante este concepto porque muchas veces, por ejemplo, cuando yo evalúo a un niño, hay esa lógica, ¿no? De que creen que la prueba es para el niño como tal. La prueba no es para el niño. Ni el ABAS 2, que es una prueba fundamental que define conductas adaptativas, ni el Vineland 3, que son la segunda prueba, mencionan que el instrumento es para el niño. Es decir, el niño no lo va a resolver, lo resuelve el papá. El papá es el que de alguna manera toma en cuenta mm, y hace énfasis justamente en qué es lo que yo estoy evaluando, ¿no? Es un punto de vista que ustedes deben de tenerlo bastante claro, ¿no? Hay muchos errores en el sentido de la evaluación, porque es el papá, la mamá o el cuidador, tutor como tal, el que observa a los niños de lo que es capaz de hacer o no. Durante muchos años se ha venido conversando de esto, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes son capaces de hacer? Y por eso se evalúa como tal. Ahora, quizás algunos dirán, pero puede ser algo subjetivo, porque la mamá dice, pues no, no se puede, no recuerdo si sabe o no. Por eso es que el instrumento de Mineral 3 ha creado una columnita a la que se llama el puntaje de estimación o puntaje estimado, ¿no? Que es cuando se presenta una duda, cuando la mamá o el papá, tú le preguntas, ¿no? El niño es capaz, por ejemplo, de desabotonarse la camisa solo y la mamá dice, bueno, no me acuerdo, hay días que sí lo hace, hay días que no lo hace, pero no estoy seguro, segura, dice, ¿no? Entonces ahí hay una duda y las dudas se deben de contabilizar. Cuando en la prueba de Vineland 3 hay muchas dudas, demasiadas dudas sobre una cantidad de preguntas establecidas, la prueba puede caer en un valor de invalidez. Hay que tener mucho cuidado cuando la persona duda mucho, ¿no? El hecho de que yo no esté seguro, quizás ustedes dirán, pero si es su mamá, tendría que estar segura de todo lo que el niño es capaz de hacer o no, ¿no? Por eso que el concepto es bastante puntual al momento de evaluar. 0 si no lo hace, 1 si lo hace a veces o con ayuda, y 2 si lo hace solo, sin ayuda, sin necesidad de que alguien se lo esté recordando. Hacen énfasis en dos términos: hacerlo solo, no sin ayuda, y que no le estén recordando lo que tiene que hacer. Es muy común ese concepto de que no debe recordarle y que lo haga solo, ¿no? Pero más o menos de qué trata. Algunos autores, por ejemplo, esta propuesta del ABAS 2, un instrumento fundamental para las conductas adaptativas, hacen mención que una de las primeras conductas adaptativas específicas que todo niño, niña, adolescente, adulto debería de presentar en su desarrollo es el de comunicación. Justamente cuando tú evalúas a un niño con TEA, tienes que evaluar si el niño presenta adecuadas habilidades de pronunciación, adecuadas habilidades, por ejemplo, de lenguaje, ¿no? Por ejemplo, adecuadas habilidades relacionadas con escucha, que son importantísimas para la comunicación que tiene él con otras personas, ¿no? Incluyendo, por ejemplo, el vocabulario, la respuesta a las preguntas que se le establecen y las habilidades de conversación. Este es un área fundamental. Tanto el instrumento del ABAS 2 como el instrumento del Vineland 3 consideran a la comunicación una de las primeras y las más importantes conductas adaptativas que los niños deben de desarrollar como tal. Sí o sí. Siempre que tú evalúes vas a encontrar el concepto de la comunicación como tal porque es fundamental. ¿Esto para qué? Bueno, muchos se preguntan, ¿no? Pero si es el caso de un niño con TDAH, ¿por qué le valoraría yo comunicación? Es importante. Tenemos que tomar en cuenta qué tan capaz es el niño de poder transmitir lo que está vivenciando, lo que está sintiendo.
En TEA, indispensable, en discapacidad intelectual, sumamente indispensable, ¿no? En algunos problemas psicológicos incluso suele ser más importante un concepto que otro, ¿no? Porque de alguna manera estamos asociando como tal qué es lo que queremos evaluar del niño, ¿no? Eh, Algunos autores del ABAS 2, durante la evaluación y la revisión como tal, consideran que los recursos comunitarios, en el BIN en 3 se llama comunidad, también son importantes. Por ejemplo, la habilidad de un niñito para trabajar en un ambiente o desenvolverse en un ambiente en su lugar de vivienda, ¿no? Lo que se conoce como la zona donde vive, ¿no? Su barrio, como le dicen acá en Lima, ¿no? Su espacio, ¿no? La comunidad, si el niño es capaz de ir a una biblioteca, si conoce los parques, ¿no? O por ejemplo, si es capaz de ir a comprar al mercado, a un centro comercial, de repente a una tienda cercana, ¿no? Y si es capaz de desplazarse de un lugar a otro, ¿no? Algunos tienen bastante temor de que el niño, por ejemplo, vaya a tomar un carro con pasaje, ¿no? Y transporte público. Y si el niño sabe bajarse o no en un determinado paradero, son esas habilidades específicas, ¿no? Igual, por ejemplo, las académicas funcionales. También se evalúa qué tan capaz es el niño de desenvolverse adecuadamente en el colegio. Por ejemplo, qué tanto sabe de matemática, lectura, escritura. Eso sí, en Vineland 3 y en ABAS 2, las habilidades académicas no reemplazan a una evaluación de dificultades de aprendizaje. Eso hay que tenerlo bien clarito, ¿no? Porque la pregunta dice, el niño puede reconocer más de 50 palabras. Eso no está evaluando lenguaje, eso no está evaluando lectura como tal. No vayan a pensar que porque la prueba tiene un indicador de habilidades académicas, esta tarea de la prueba está reemplazando las tareas que evalúan dificultades de aprendizaje, ¿no? Algunos se confunden. Por eso estamos haciendo la aclaración que la prueba no evalúa dificultades de aprendizaje, evalúa conductas que se desarrollan en el aprendizaje, lógicamente, de matemática, lectura y escritura, para que el niño pueda trabajar solo, dependencia, que el niño sepa, por ejemplo, decir la hora, que sepa las unidades de medida, que el niño sepa escribir mensajes, escribir, por ejemplo, un pequeño texto en su cuaderno. Eso sí, pero no está diciendo que se llama digrafía ni hizo ortografía como tal, ¿no? Eso no dice, por si acaso, ¿no? Porque hay algunos que tienen una confusión al momento de hacer la evaluación. Igual, por ejemplo, el concepto de vida en el hogar. Esta es una habilidad fundamental. Todas las personas que han sido evaluadas, por ejemplo, con el concepto de la evaluación de sus conductas propias en la casa, el concepto de vida en el hogar es sumamente fundamental, ¿no? Acá nosotros debemos de tomar en cuenta qué es lo que un niño debe hacer para para mantenerse adecuadamente en el hogar. El niño se desenvuelve bien, que incluye, por ejemplo, la limpieza, el mantenimiento de su casa, ¿no? Qué tanto él puede apoyar, reparaciones, preparación de la alimentación, realización de las tareas domésticas como recoger el plato, pasar la escoba, por ejemplo. Lo que él puede hacer de acuerdo con su edad. Otras habilidades que mencionan mucho es qué tanto el niño es capaz de proteger su salud, incluyendo, por ejemplo, la capacidad de no lesionarse, de no presentar algún accidente como tal. Que el niño sepa respetar las normas. Por ejemplo, que si la mamá ha puesto agua a hervir en la tetera, él no puede coger pues, la mano de frente en la tetera porque se puede quemar. Que le pase la voz a un adulto responsable que logra apagar la cocina como tal, ¿no? O, por ejemplo, él sabe que no puede tomar ningún medicamento sin preguntar a su mamá cuál es la utilidad de ese medicamento, ¿no? Eso es algo también muy oportuno que a veces muchas personas, por ejemplo, desconocen, ¿no? Y uno de alguna manera tiene que estar al tanto de lo que está vivenciando como tal. No podemos nosotros pasar por alto este tipo de situaciones. Igual, por ejemplo, en ocio. ¿Qué tanto es capaz el niño de poder hacer conductas ligadas a su tiempo libre, ¿no? También lo que hace fuera de casa, dentro de casa, ¿no? Igual en autocuidado, el niño vestirse, alimentarse, asearse, y en autodirección, que el niño sepa tomar decisiones propias, que sepa autocontrolarse y que lógicamente sepa actuar con prudencia. Estas son algunas conductas adaptativas propias del ABAS 2, ¿no? Incluso, por ejemplo, social. Si el niño presenta amigos, cómo se desenvuelve con los demás, si es capaz de reconocer emociones en los demás, ¿no? Bueno, y también adolescentes, ¿no? Y adultos, el empleo. Como la prueba también se evalúa en adultos, hay un punto que también evalúa de empleo, ¿no? Si la persona es capaz, por ejemplo, de desenvolverse con facilidad en el trabajo que tiene o los trabajos que tiene. Lo de motora coincide el ABAS 2 con el Vineland 3, porque la conducta adaptativa motora es independiente de todas las áreas, ¿no? No es obligatorio evaluarlo ni en el uno ni en el otro, ya que lo consideran
los básicos, ¿no? Motor fino y motor grueso, ¿no? Es algo bastante puntual, ¿no? Por eso nosotros debemos de estar al tanto justamente en la situación en la que queremos evaluar. De repente el niño no es capaz de poder pasar el hilo por una agujita o coger un lápiz para pintar, para escribir. De repente. Esas son conductas específicas que ustedes en diversos problemas lo van a evaluar. Y ahora, estos tres son muy comunes de encontrar en muchas investigaciones ligadas al concepto de conducta adaptativa. Ustedes pueden encontrar instrumentos como el ABAS-2 y los tres que saltan en primer lugar es el dominio conceptual. El dominio conceptual incluye las habilidades de comunicación académicas funcionales y autodirección. El dominio principal social incluye lo social y lo de juego y tiempo libre, ocio, y el dominio práctico incluye autocuidado, vida en el hogar, también vida en el colegio, recursos de la comunidad, salud, seguridad y empleo. Esos tres dominios que son principales, de acuerdo con el ABAS-2, ¿no? Son los que se evalúan de manera grupal y tienen subdominios como tal. Algunos instrumentos como el Vineland 3 no tienen los mismos dominios, es decir, el nombre quizás cambie, pero en el fondo es lo mismo. Pero para el ABAS-2, un instrumento fundamental también, muy importante, se evalúa lo conceptual, social y práctico. Y recuerden, las preguntas no son para el niño, son para los padres. Papá, la mamá, el tutor, el cuidador, es el que responde las preguntas. Nosotros no vamos a caer en la idea de que el papá se sienta con el niño y vemos al niño si va a responder o no. No se trata netamente de eso. Y acá, por ejemplo, algunos suelen incluir lo de motor, ¿no? En lo de motor, muchos autores no lo incluyen, ¿no? No suelen incluirlo como tal porque dicen que es independiente, ¿no? En Vineland 3 tampoco lo incluyen, ¿no? Y la Asociación Americana de Discapacidad Intelectual, que antes se llamaba Retraso Mental, no suele incluirlo en las 10 habilidades identificadas, ¿no? Porque no es, digamos, principal, pero también es importante. Ahora, una vez conocido esto, lo que propone el ABAS-2, ha llegado el momento de conocer qué es lo que propone Vineland 3. En primer lugar, Vineland 3, como lo hemos mencionado cada rato, evalúa conductas adaptativas, conductas adaptativas, conductas adaptativas. Se tiene que quedar con ese concepto. La prueba evalúa conductas adaptativas, el conjunto de habilidades conceptuales, sociales y prácticas que una persona es capaz de aprender para desenvolverse en su vida diaria. Todo lo que hacemos nosotros, vida diaria, ¿no? Esto va relacionado lógicamente con la edad de la persona y el contexto en el cual se desenvuelve, ¿no? Y la conducta adaptativa se puede modificar. Si el niño tiene 10 años ahorita y no logra, por ejemplo, abotonarse, puede aprender en el curso de la práctica y luego pues lo va a desarrollar como tal. Las conductas se modifican. Si no lo sé hacer, lo voy a saber hacer. Es parte de. Igual, por ejemplo, cuando uno quiere usar las palabras en términos sencillos, bueno, es lo que la persona usa, ¿no? Para comunicarse, para cuidarse a sí misma y relacionarse con otras personas, así, a secas, nada más. Es una definición sencilla que usan los que trabajan Binary 3. Aprender Binary 3 tiene su gracia, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Porque es toda una osadía. La nueva versión tiene una forma de calificar que se parece mucho a la escala Wii 5. Tiene incluso hasta punto fuerte y punto débil, ¿no? Incluso tiene esa comparación de dominios y subdominios para ver qué tan funcional es el niñito, ¿no? O niñita. Ya no es como antes que uno sumaba, restaba, dividía y ya, pues, ¿no? Ahora no. Ahora lo que se hace justamente es analizar con más detalles el cómo una persona presenta ya desenvolverse en el entorno. Ustedes lo pueden usar, ya les dije, para tres tipos de situaciones o incluso más. En un caso de un niño con trastorno del espectro autista es fundamental que ustedes aprendan, fundamental, porque es una de las tareas principales que se deben de evaluar. En un caso de un niño con discapacidad intelectual es incluso sumamente más importante que los de TEA, o a la par, ¿no? Y en TDAH también, dependiendo de cuál es el nivel como tal, ¿no? Y en otros problemas que quizás, por ejemplo, asociados a dificultades de aprendizaje u otros que los niños presenten, ¿no? Es importante. Por eso hacemos hincapié en el concepto, para que ustedes tomen en cuenta que llaman juntos adaptativas, ¿no? Es un concepto no tan complicado de entender, pero luego que uno empieza a meterse de lleno al instrumento, ya cambia todo, ¿no? Es probable que quizás acá algunos hayan aplicado el Vineland 1, una clásica prueba de los 70, más o menos, y que tenía, pues, ¿no? Su característica de evaluar lo que se conocía como madurez social, ¿no? Un concepto bastante
curioso como tal, o madurez mental, social, ¿no? Como lo mencionaban ellos, pero con el paso del tiempo, lógicamente, se ha modificado la forma como se está presentando la idea del concepto, ¿no? Es un concepto bastante práctico y que de alguna manera tiene alguna limitación al momento de desempeñarse como tal, ¿no? Hay que estar al tanto justamente de qué es lo que estamos evaluando, ¿no? Ahora, yo les voy a presentar a ustedes algunas ideas que Vineland 3 plantea como tal para la evaluación de las conductas adaptativas, ¿no? Todo lo que mencionaremos a partir de ahora es puro Vineland 3, comparándolo lógicamente con el concepto de las conductas adaptativas. ¿Por qué para TEA es importante utilizar la evaluación? Bueno, según los criterios del manual de SM5, que no explica, no describe como tal, solo describe, no explica, para trabajar TEA hay que tomar en cuenta dificultades persistentes en comunicación social e interacción social. Justo esos dos puntos que la prueba dice que son déficit, que el instrumento o el manual dice que son déficit, la prueba lo evalúa. Antes de evaluar con un instrumento, uno tiene que saber qué es lo que va a evaluar. Justamente los criterios indican que todos los casos, o que la mayoría de los casos, ¿no?, de los niños con TEA suele haber dificultades persistentes en comunicación social y cómo se integran con los demás. Y la prueba tiene indicadores justo para eso. Por ejemplo, en comunicación expresiva, receptiva, juego y ocio, y aparte de relaciones interpersonales, son las áreas que evalúan ese componente. O justo, ¿no? Es una forma interesante de verlo, que es bastante puntual y de alguna manera pues nos va a ayudar a nosotros a entender qué es lo que queremos desarrollar como tal, ¿no? Bueno, me parece bastante interesante el cómo la prueba misma te está dando a ti la idea de qué es lo que se debería evaluar, ¿no? Luego tenemos discapacidad intelectual. Acá definitivamente, como les dije, es importantísimo porque muy aparte de evaluar con un instrumento de inteligencia, también debemos evaluar con un instrumento que evalúa conductas adaptativas. Lógicamente en inteligencia nosotros debemos evaluar razonamiento, la resolución de problemas, la planificación, el pensamiento abstracto, el juicio, el aprendizaje académico, el aprendizaje en general, ¿no? De un niño y cómo se desenvuelve, ¿no? Y esto hay que tomar en cuenta con los criterios que nos piden los instrumentos, ¿no? Hay que utilizar una prueba específica. Justamente las recomendaciones son la WIPSI 4, la WIS 5, las escalas de Reynolds, Riga-Ruiz, incluso el Raven 2, ¿no? Que ya tiene una propuesta diferente a la clásica Raven, ¿no? Pero es fundamental entender por qué lo hacemos, ¿no? Y luego viene el punto de la evaluación de las conductas adaptativas para discapacidad, lógicamente, porque acá lo que se debe tomar en cuenta es la autonomía personal del pequeñito y qué tan él es, qué tanto él se desenvuelve en un ambiente social, ¿no? Digamos, más que todo por eso. Ujú. Siempre toma en cuenta ese concepto, ¿no? Es lo que a nosotros nos preocupa bastante, lo que estamos evaluando como tal, ¿no? Ahora, ¿qué hace Binder Andrés con ese concepto de conductas adaptativas? Algo muy sencillo. En primer lugar, hay tres formas de utilizar el instrumento. Una que es una entrevista, ¿no? Una entrevista como para conocer aspectos del menor, que no necesariamente es un cuestionario para padres. Aparte tenemos un cuestionario para padres y aparte tenemos un cuestionario para profesores. Sea cual sea las versiones que tú utilices, las tres son heteroinformes. Autoinforme es cuando la persona lo resuelve. Heteroinforme es cuando yo le pregunto a un externo las dificultades propias de la persona que estamos evaluando, niño, adolescente o adulto. ¿Es posible que sea un heteroinforme un adulto? Por supuesto. El adulto puede tener 22 años y presentar discapacidad intelectual. La edad no quita que una persona viva a veces dependiendo de otro. Eso hay que tomarlo en cuenta y es muy importante. La evaluación como tal con el Vineland 3 suele ser desde los 0 meses de nacido hasta los 90 años. Ustedes dirán, ¿tanto? Claro, porque el instrumento es abarcador de prácticamente todas las conductas que se pueden desarrollar en cualquier etapa de la vida, desde el nacimiento hasta los 90 años. Es lógico que si un niño tiene un año de nacido, con más razón las preguntas para su papá, ¿no? Así tuviera 7, 15, 22, 30 y tiene alguna limitación que tú has observado en tu evaluación. Lógicamente, aplicar el instrumento es fundamental. Este instrumento pues ha sido evaluado miles de veces. La última adaptación que tenemos del Miguel Andrés eh, se ha trabajado en español. Tiene una versión del 2016, ¿no? Los baremos son estadounidenses, pero hay una versión en español ya, ¿no? Tiene preguntas muy importantes, ¿no? Que todos los psicólogos que trabajan, psicólogos que trabajan con estos conceptos de neurodesarrollo, sí o sí, deben enfrentarse al aprendizaje de ese instrumento, ¿no?
no es un pierde, al contrario, tener claro qué es lo que se evalúa y cómo se evalúa es todo una especie de osadía en el futuro. Ahora, miren. La prueba tiene como objetivo fundamental, lo hemos dicho una vez más, lo vamos a decir varias veces, lo hemos dicho, la evaluación de conductas adaptativas, ¿no? Para personas con discapacidad intelectual, personas con problemas de neurodesarrollo, personas con trastorno del espectro autista, TDAH, entre otras situaciones como tal, que son lógicamente muy importantes y funcionales para el trabajo, ¿no? Es aquello que nos ayuda mucho a entender por qué se presenta esa evaluación porque quiero saber justamente qué tan funcional es el niño en sus comportamientos propios de su edad, ¿no? Y también tiene una escala que se llama GSV, ¿no? Es una escala de valor de crecimiento que solamente nos va a ayudar a nosotros a entender qué tanto ha cambiado un niño en un periodo de evaluación, de un pretest y post, ¿no? Esto se ve en el instrumento, es una escala bastante interesante, es una columna aparte que nos ayuda a entender. Se llama escala de valor de crecimiento. ¿Qué tanto ha cambiado un niño en el tiempo? También tiene una escalita así muy... Y aparte tiene una escalita que se llama edad equivalente. Que yo no le he puesto, pero igual se los menciono, ¿no? Ahora, como les comentaba, la prueba tiene tres puntos de vista distintos. Uno es que es una entrevista, que suele ser desde los 9 meses nacidos a adultos con algunas limitaciones. Suele también haber, por ejemplo, un formulario de padres cuidadores, el clásico, ¿no? El que más se utiliza por lo general, que es el de desde que nace, 0 meses de nacido, hasta más o menos la etapa adulta, los 90 como tal, y uno que es para profesores, ¿no? Que es desde los 3 añitos a los 21 años de edad, ¿no? Ahora, la prueba tiene muchas preguntas, tiene incluso más de 400, pero nunca se aplica todo. A veces es una regla general. Regla general del instrumento, nunca se aplica todas las preguntas a la persona. No puedes aplicar todo porque los niños no van a responder todo, ¿no? Un niño de 3 años no le vas a aplicar preguntas de lectura, escritura y matemática. No le vas a aplicar preguntas de juego y ocio porque ni tampoco, por ejemplo, preguntas de repente ligadas a actividades que él no puede hacer porque no le corresponde. Hay preguntas que uno no hace, hay preguntas que uno debe de tachar porque no corresponde justamente a la evaluación como tal. Por eso es que el tiempo suele ser media hora, 25 minutos, porque tiene varios indicadores como tal que uno debe de considerar. No es a veces tan fácil como uno quizás lo pensara, ¿no? Pero también es importante que ustedes tengan en cuenta qué es lo que sí y qué es lo que no. Yo le he mencionado ahora, lo voy a decir. Eh, A diferencia de Abas 2, justo lo que vimos hace rato, ¿no? Y lo que plantea Milan 3, existen tres dominios que ellos consideran muy importantes: la comunicación, las habilidades de la vida diaria y la socialización como tal. Justo lo que les comentaba, ¿no? Tanto Abas 2 como Vineland 3 consideran a la comunicación como un dominio, como una conducta importantísima a considerar. La comunicación es una de las primeras que se debe tomar en cuenta al igual que las habilidades de la vida diaria, ¿no? Que acá lo han puesto con ese nombre, o Day Living Skills, por ejemplo, y acá también tenemos lo de socialización. Pero ellos también mencionan que hay dos dominios adicionales que se podrían tomar en cuenta. Otra vez lo motor sigue siendo adicional, que a la vez incluye motor fino y motor grueso, y también tenemos, por ejemplo, los índices de conductas adaptativas, pero que acá es el ABC, ¿no? Es el valor fundamental como tal. Incluso, por ejemplo, hay un indicador que es de conductas desadaptativas, ¿no? Para evaluar al niñito, ver qué tanto, no todos los niños, ¿no? Qué tantas conductas son inadecuadas para él. También lo podemos mencionar por acá. Ahora, quiero que se concentren o se centren en este aspecto, ¿no? Cuando uno quiere evaluar con Vineland, lo que uno debe de tomar en cuenta es esto. La conducta adaptativa para Vineland, Vineland 3, obviamente, tiene como punto de vista tres elementos fundamentales: la comunicación, las habilidades de la vida diaria y la socialización como tal. Estos tres son importantísimos, son los más importantes que la prueba evalúa. Dentro de la comunicación, ustedes van a encontrar un subdominio que se conoce como comunicación receptiva, comunicación expresiva y comunicación escrita. Dentro de las habilidades de la vida diaria se suele encontrar habilidades personales propias de niñito, habilidades domésticas de la casa y habilidades de la comunidad, el cómo se desenvuelve en un entorno. Y dentro de la socialización vas a encontrar relaciones interpersonales, juego y tiempo libre y adaptación. Ahí están las 9 o los 9 subdominios importantísimos que la prueba está evaluando y que lógicamente considera como fundamental el desenvolvimiento y desarrollo como tal de las conductas adaptativas especificadas en tres. Ahora, la prueba también menciona, asterisco, que hay un dominio que se llama motor, que no es obligatorio aplicarlo, que se
que se subdivide en motor fino y motor grueso, ¿no? Y aparte tiene un ABC, que es el puntaje más importante de la prueba, ¿no? Este es el puntaje, como es como un 6 total, acá lo conocen como el puntaje compuesto de la conducta adaptativa, ¿no? El índice de conducta adaptativa como tal, ¿no? Eso es lo que la prueba muestra. Mm, Se parece, o mejor dicho, parece que es bastante amplia, ¿no? Sí, claro. Tiene muchas preguntas, tiene más de 400 preguntas en todas las áreas que plantea. Pero como repetimos, nunca se le evalúa a todas las personas. No se suele evaluar todo a la gente. Hay algunos aspectos que no voy a evaluar porque no corresponde con la edad del niñito. Justamente por eso estaba por acá yo con la diapositiva y comenzamos. Cuando uno quiere evaluar a niños desde que nacen hasta los 9 años y 11 meses, se suele evaluar lo que les presenté, ¿no? Lo de comunicación, receptivo, expresivo y escrito, lo de habilidades de la vida diaria, que es personal, doméstico, y lógicamente lo que va ligado a bueno, incluso lo numérico, son aspectos propios del niño, ¿no? Y, por ejemplo, lo de socialización, ¿no? Juego, ocio, adaptación, relaciones interpersonales, y la alternativa de habilidades motoras, ¿no? Motor fino y motor grueso, pero cuando uno ya es más grande, ya no se suele evaluar lo de motor. Lo de motor tiene un límite, salvo que tú quieras tomarlo, ¿no? Lo de motor tiene un límite. Ahora yo lo voy a mencionar por acá porque no es obligatorio, ¿no? Lo de motor tiene un límite, no se suele evaluar siempre porque es opcional. ¿De qué depende que yo quiera evaluar un dominio? Depende justo de nuestro criterio. Justo ahorita yo lo voy a mencionar. Pero los tres principales es comunicación, vida diaria y la socialización como tal. Ahora, lo que dijimos al inicio, por favor, ya para la evaluación del instrumento no se maneja ni madurez social ni madurez mental. Término desfasado, que no explica nada porque no hay ninguna madurez en la mente como tal, sino son de conducta, y ya no se plantea como tal, es menos ni social ni mental, ¿no? La edad de aplicación del instrumento, como lo hemos mencionado, va desde los 0 meses hasta los 90 años, tal, ¿no? Toda una etapa muy avanzada, salvo la forma que es de profesores, que va de 3 a 21, ¿no? Ahora, también ya lo he mencionado, la prueba no es un autoinforme, la prueba no lo resuelve la persona con el problema. La prueba no es un autoinforme, no es propio para la persona como tal. La prueba es un heteroinforme. La persona, niño, niña, adolescente o adulto, no lo resuelve como tal. El tiempo más o menos 20 a 25 minutos, ¿no? Y lo que les mencioné, ¿no? TDAH y discapacidad intelectual, ¿no? Y comunicación, vida diaria, socialización y lo de motor. Ah, y la conducta desadaptativa, que también lógicamente es pues opcional, ¿no? Es opcional y de alguna manera nos da una idea del desenvolvimiento del menor, ¿no? Ahora, lo que les comentaba, el ABC, el puntaje como 6 total, ¿no? Que es como si fuera un 6 total, pero acá se llama ABC, que es el puntaje compuesto de conducta adaptativa, es la suma de los tres, comunicación, vida diaria y socialización, ¿no? Y ya les comenté, ¿no? Lo que presenta cada uno de ellos, 458 preguntas en total. Pero repetimos, no se le aplica a todas las personas, no se le aplica, no se le pregunta tanto al papá. Hay algunas conductas que sí se van a explicar y algunas conductas que no se van a explicar, ¿no? Hay algunas áreas que sí, algunas áreas que no tienen esa lógica de preguntar de todo, eso sí. Ahora, eh, ¿cuándo es que se suele evaluar lo de motor? Las habilidades motoras, motor grueso y motor fino, se evalúan desde los 0 meses hasta los 9 años de edad y es opcional, ¿no? Hasta los 9 por lo general suele ser incluso obligatorio, ¿no? Pero si es una persona de 20 años que tú consideras que no tiene ninguna limitación basada en el motor, no le vas a evaluar porque no es obligatorio, es opcional. Pero por lo general se suele evaluar hasta los 9 años. No, más allá de eso, no, porque no es obligatorio y tampoco le corresponde, ¿no? Ahora, lo de las conductas desadaptativas se suele evaluar de 3 años hasta la etapa adulta y también es opcional, ¿no? No es tampoco una obligación que yo deba de plantearle pues a una persona. No se suele trabajar de esa manera. Cada pregunta que tú vas a leer en el instrumento, que tiene varias partes, suele tener una conducta que es muy sencilla hasta llegar a lo más complejo, ¿no? Y la decisión de que tú apliques preguntas sí, preguntas no, es criterio de ustedes. Yo no les voy a exigir que apliquen algo que no les corresponde, ¿no? No deseas porque tu evaluación, tu criterio dice que no le corresponde. Ahora, cuando ustedes aprendan el instrumento, van a escuchar términos como puntaje basal o puntaje techo, ¿no? Puntaje basal, lo inicial que se considera como el punto fijo de donde inicia la persona, y techo hasta donde llega, ¿no? Hasta donde es capaz de llegar una persona. Para las conductas adaptativas no hay esa puntuación, ni de techo ni de base. Eso se escucha cuando uno la aprende como tal el instrumento, ¿no?
Y ahora, quería que escuchen esto, ¿no? Ya les había comentado que no se hagan problema. Cuando uno define conducta desadaptativa, así de simple, ¿no? Cosas que las personas hacen para comunicarse, cuidarse a sí mismas y relacionarse con otras personas, ¿no? Luego, lo que también les había dicho, si tú no vas a evaluar un aspecto, sección que tú no vas a evaluar, simplemente lo tachas. Sección que tú no vas a evaluar, simplemente le pones una X porque no lo vas a trabajar. Ahora, esto sí es importante, ¿no? Sería bueno tomarlo en cuenta siempre. Si un niñito tiene 3 años o más, 4, 5, 7, 9, tú tienes que hacer sí o sí lo de comunicación, vida diaria y habilidades y relaciones sociales, sí o sí. Si un niño tiene 0 o 1 año, un niño pequeñito, no vas a hacer lectura, ni escritura, ni cuidado del hogar, ni comunidad, ni adaptación como tal. No hay que hacer eso. No hay que hacer eso en realidad, ¿no? Si un niño tiene 2 años, no trabaja lectura, escritura, ni hogar, ni comunidad. Lógicamente no hace preguntas de lectura a un niño de 2 años. Algunos lo hacen. Un niño de 2 años no lee. Algunos dicen, sí, pero ¿y si el niño lee? Pruebas de que el niño lea. Tráele un texto pequeño y que te reconozca las letras. Si es así, bueno, los casos excepcionales, ¿no? Un niño de 2 años no lee. No, y si el niño es superdotado, demuestra, ¿no? Pues no en la evaluación que el niño es capaz de leer, ¿no? Si tiene 10 años o más, no se hace motor, salvo que tú quieras hacerlo. Y si no se hace motor, por decisión del evaluador, lógicamente lo vas a tachar, ¿no? Lo vas a tachar. Así de simple. Ahora, ustedes dirán, tanto que no menciona, lo dice, ¿por qué no muestra cuáles son las preguntas, no? Por supuesto que sí. Ahorita nosotros lo vamos a mostrar para que tú tengas más o menos una idea de qué estamos hablando nosotros, ¿no? Que algunos dirán, pero es complicado cuando uno menciona la prueba y no conoce más o menos cuáles son las preguntas. No es tampoco que sea sumamente complicado, pero tampoco es que sea sumamente fácil, ¿no? Tiene sus, como siempre lo suelo mencionar yo, tiene sus cositas como tal, porque tiene varios aspectos a tomar en cuenta, ¿no? Esta es la versión de padres y cuidadores, o cuidadores, la clásica, ¿no? Por ejemplo, por acá, cuando ustedes empiezan a evaluar, acá están las preguntas del área de comunicación, de escuchar y atender, ¿no? De lo receptivo. Acá está, ¿no? Pregunta. Les voy a poner un ejemplo, ¿ah? Mira. Un niñito, por ejemplo, de 9 años, se empieza lógicamente. Este es un criterio que siempre es importante mencionar. Cuando ustedes quieren evaluar, no necesariamente tienen que comenzar con la edad que le corresponde al niñito. Pueden comenzar con un bloque anterior o simplemente comenzar con la misma edad. Esta no es como el Vineland 1, que uno podía escoger empezar siempre con el bloque anterior para ver si lo domina. Acá puedes empezar con el bloque que le corresponde o el bloque anterior. Un ejemplo, ¿ah? Niño de 9 años, empiezo con la pregunta 19, ¿no? Entiende el significado de por lo menos tres gestos más avanzados. Ejemplo, ¿no? Hacer señas para indicar, ven acá, poner un dedo sobre los labios para decir silencio, o usar las manos para mostrar así de grande. Si el niño es capaz de hacerlo, si el niño lo puede hacer y el niño lo va a hacer, o mejor dicho, lo hace, yo no necesito que el niño lo haga frente a mí, por si acaso. Yo no necesito que el niño lo haga frente a mí. No estamos diciendo que el niño tiene que hacerlo frente a nosotros. Eso no estamos diciendo nosotros. La evaluación es para los padres, las madres, los cuidadores como tal. Tú le preguntas a la señora, su niño entiende el significado de por lo menos tres gestos, por ejemplo, para decir ven acá, hace así, para decir silencio, hace así, o por ejemplo, cuando el niño quiere explicar algo muy grande, hace así. Si la señora te asegura que sí o sí lo hace sin que ella se lo recuerde, sin que ella le ayude, automáticamente le corresponde dos, porque sí o sí lo hace la persona. Y ya hiciste la primera pregunta, lógicamente va hasta la 20, ¿no? Responde a preguntas que usan dónde o a dónde. Por ejemplo, ¿a dónde fue Felipe? Señala a dónde fue Felipe. Fue allá, dice. El niño lo hace solo, sin que usted se lo recuerde, sin que usted se lo diga, ¿no? Sí, lo hace así, se le coloca dos. Señala por lo menos tres acciones que se muestran en dibujos cuando se le pide. Por ejemplo, le muestras una imagen. ¿Qué está haciendo la persona ahí, no? Es una persona que está comiendo, dice. El niño, todas las veces que tú le muestras una imagen donde hay conductas, el niño lo responde como tal. Sí, siempre lo hace. Y dice, pero ¿qué pasaría si la señora te dice, bueno, a veces lo hace, ¿no? No estoy segura. Si la persona te dice que no está segura o lo hace a veces, le puedes colocar uno y acá al costadito vas a marcar la estimación. La estimación se marca si es que la persona duda, de que la persona no está segura. Le pones el uno y a la vez le pones la estimación como tal, porque la persona no está segura. La persona no está segura, es una duda y la duda se presenta como una estimación para el instrumento.
Luego pasamos a otra pregunta. ¿Ves? Acá ya, por ejemplo, ya se perdió el techo, o mejor dicho, ya se perdió el puntaje base, porque te pide 5 iniciales con 2, ¿no? Ya se perdió. Pero lo de abajo también puede ser base, no hay problema, ¿no? Si acá obtuviera 2, 3, 4, 5, ese sería su puntaje base. Claro, también se cuenta, bueno, los puntajes que faltan, ¿no? Pero igual este es su base, ¿no? Para tomar en cuenta qué es lo que le corresponde, ¿no? Pero a mí me interesa mucho el puntaje base. No siempre va a haber base, pero me interesa mucho el base, ¿no? Y así. Y cuando el niño ya no puede responder, o mejor dicho, cuando la mamá ya te dice que no puede, empiezas con un cero, dos ceros, tres ceros, cuatro ceros y cinco ceros, ¿no? Cuando tiene 5 ceros, ahí ya, ¿no? Ahí ya, pues, ¿no? Ahí termina, se llama puntaje de techo, ¿no? Y así es como se pregunta lo de escuchar y atender, luego viene lo de hablar, luego viene, por ejemplo, luego viene lo de leer y escribir, ¿no? Leer y escribir, luego viene, por ejemplo, lo de cuidarse a sí mismo, actividades de la vida diaria, ¿ves? Ahí está separado por áreas, ¿no? Luego más abajito viene lo de cuidado en el hogar, ¿no? Está separado por áreas específicas, ¿no? Luego viene, por ejemplo, vivir en la comunidad, luego viene lo de relacionarse con los demás, ¿no? Todo está separado específicamente para todo tipo de situaciones, jugar y usar el tiempo libre, ¿no? Adaptación. Y finalmente viene esto, ¿no? Que como le dije, no es obligatorio, pero por acá empieza a venir, por ejemplo, el de lo motor, ¿no? El de lo motor, actividad física motora, ¿no? Motor fino y motor grueso, ¿no? Viene de esa parte, ¿no? Músculos grandes y músculos pequeños, motor fino y motor grueso, ¿no? Y ahí acaba, ¿no? Músculos pequeños también. Ahora, esta última área es la que se conoce como conductas desadaptativas o conductas problemáticas, que no es obligatorio, pero igual se suele mencionar, ¿no? Acá no se hace mucho más que sumar y obtener una respuesta, ¿no? Y finalmente, cuando tú acabas todo, tienes que trasladar los puntajes. Por eso le decía, se parece mucho a la Wii 5, ¿no? Porque tenemos que trasladar, convertir, sumar, ¿no? Y tener bastante claro qué es lo que estamos trabajando nosotros al momento de establecer justamente ese tipo de pauta. ¿Complicado? Bueno, tiene sus puntos, ¿no? Tiene sus detalles como tal, pero también es importante hacer hincapié justamente en lo difícil que puede ser al inicio cuando nunca lo han desarrollado como tal y quieren, por ejemplo, aprender. De hecho, pues aprender es algo bastante amigable como tal, ¿no? No podemos negar que quizás sea al inicio complicado, pero no es difícil. Y eh, acá les iba a mencionar, ¿no? Si tiene 2 años o menos, no se hace cuando tiene la etapa porque no le corresponde, puedes colocar un circulito inicial para ver de dónde vas a empezar tú, para ver dónde comienza la aplicación. Y no siempre vas a colocarle 0, ni 1, ni 2, ¿no? No siempre vas a colocarle ese tipo de respuesta, ¿no? No siempre tú vas a considerar como tal, porque en muchos de los casos, por ejemplo, uno encuentra que hay, por ejemplo, áreas en las que no se suele evaluar con 0, ni con 1, ni con 2, ¿no? Eso también es importante. Y algo que ustedes tienen que acordarse siempre es que cuando uno trabaja comportamiento adaptativo, el puntaje más alto, lógicamente, es igual a un comportamiento que el niño logra desarrollar. Y el puntaje en conductas desadaptativas, el puntaje más alto es al revés, es porque más problema tiene, ¿no? Eso es lo que más o menos es una idea de lo que evalúa la prueba. Bastante práctica, sí, bastante práctica, ¿no? Ujú. Claro, a veces no lo vas a encontrar, a veces no lo vas a encontrar, no siempre vas a encontrar 5 ceros, a veces no se logra. A veces no se logra, pero sí se suele aplicar hasta que tenga 5 ceros consecutivos. Sí, eso sí, pero no siempre lo vas a encontrar. No pasa nada si no lo encuentras. No pasa nada si no lo encuentras. Eso sí es importante que tú lo tengas en cuenta. No pasa nada si tú no logras encontrar el puntaje de techo. No pasa nada si no lo encuentras. Cuando tú aplicas la prueba y tú, de repente, puede que pase esto, ¿no? Imagínate que tú estás aplicando la prueba y estás trabajando con el niño, acá hizo uno, acá hizo uno, acá hizo uno y acá encontré 3 ceros. Lógicamente se acabó, ¿no? Porque ya ni más preguntas, pero no hay puntaje techo. No siempre se suele establecer el puntaje techo. No siempre tú lo vas a encontrar. Depende, ¿no? Esto no es una clase amplia de la prueba, ¿no? Pero sí les comento que depende, ¿no? Acá hay que tomar en cuenta si es que llega al final o si no llega al final, ¿no? Hay muchas formas de trabajar, hay 3 formas de hacerlo. Se detiene cuando llega al final. Acá yo me he detenido porque yo ni más que hacer, ¿no? Acá yo me detuve porque llegó al final. Si ustedes ven esto acá, ¿por qué me detuve yo? Porque se acabaron las preguntas, ¿no? Es una de las opciones para detenerse. Uno se puede detener de muchas maneras, ¿no? Pero acá se detuvo porque, ¿no?
La mayoría de veces es así, ¿no? La prueba se acaba, ¿no? Ya no hay más preguntas como tal. Puede estar 0-1, 0-1, 0-1 hasta llegar al final, ¿no? Pero por lo general son 5 ceros consecutivos para que la prueba se detenga. Y este es más o menos un alcance de lo que tenemos que tomar en cuenta para evaluar Vineland 3. Bastante práctico, bastante interesante, por la forma como te está pidiendo a ti evaluar las conductas de ¿no? De diversos puntos de vista, desde la comunicación, habilidades de la vida diaria y el tema de la socialización como tal, ¿no? Lo interesante de esto es que hay que tomar en cuenta varios aspectos para entender, ¿no? Cuándo se empieza, cuándo se termina, qué puntos voy a considerar yo para la tarea, porque debajo de cada tarea evaluada, no sé si se llegaron a dar cuenta, debajo de cada tarea evaluada tenemos esto, miren, tenemos este pequeño cuadro para ver el puntaje que le corresponde al niño, ¿no? Cada tarea tiene una evaluación distinta, ¿no? Así que, bueno, esta es la invitación, ¿no? A conocer un poco más del Pinel 3 a través de las conductas adaptativas que la prueba evalúa y lógicamente nos agrada mucho el hecho que nos hayan acompañado el día de hoy, domingo 10 de septiembre, ¿no? Muchas gracias por su tiempo, como o siempre, y esperemos pues que todo les vaya muy bien el día de hoy y si quieren aprender, Eddie les va a dar un mensaje. Adelante, Eddie, por favor. Listo, profesor Joe, muchas gracias por esta clase. Como siempre le decimos, una clase magistral donde todos aprendemos paso a paso. Y agradecemos también a todos los que hayan conectado, ¿no? En este taller, un pequeño taller. Sin embargo, el profesor ha hablado más o menos de conductas adaptativas y generalmente nos presenta día a día en nuestro trabajo, ¿no? En nuestros centros. Sin embargo, la prueba en sí ha hablado así de manera puntual, una entradita se puede decir, ¿no? Una pequeña introducción. Eh, Nosotros tenemos un curso para todos ustedes que se hayan conectado hoy día y tenemos programado el curso que ahorita, profesor, no sé si me puedes dejar para poder proyectar. Listo. Bueno, ahora como ya el profesor introdujo más o menos para qué sirve en realidad esta prueba, en qué casos puedes tomar, ya le dio una introducción. Sin embargo, si mayoría de ustedes quieren aprender un poco más, un curso completo sobre Vineland 3, tenemos un curso programado para siguientes fechas, que es 24 de septiembre y 1 de noviembre, consta de 2 fechas. Los horarios está programado para las 6 a 8 en las 2 sesiones. 1 de octubre, Eddie, no de noviembre, 1 de octubre. Ay, perdón, es 1 de octubre, yo me adelanté demasiado. Gracias, profesor. Es 24 de septiembre y 1 de octubre. Consta de 2 fechas y el costo normal de este curso va a ser 120, promoción hasta 100 soles. Más adelante voy a decir la fecha. ¿Qué cosa se va a ver en estas 2 fechas? La primera clase va a hablar sobre la aplicación de los dominios y subdominios criterios de puntuación, como el profesor ha estado dando una pequeña introducción. En la segunda clase también va a hablar la calificación, cómo calificar, cómo interpretar sobre todo los resultados, que muchas veces evaluamos una prueba, pero no estamos tan seguros de cómo dar una interpretación y terminamos haciendo un informe quizás perjudicando al evaluado, ¿no? En este caso, el profesor nos va a dar paso a paso cómo interpretar. Y lo más importante en esto es redacción del informe, no como paso a paso cómo vas a redactar de acuerdo a los resultados que hayas obtenido. ¿Cuáles son los beneficios? En este caso, por esta oportunidad le vamos a brindar el manual, el test completo, que incluye manual, las preguntas, las fichas, todo, ¿no? Clases grabadas de las 2 sesiones, incluyendo esta, modelo de informe y certificado por 24 horas académicas. Dentro de ello también el profesor siempre nos comparte, ¿no? Algunos materiales relacionados al tema, ¿no? Que nos guía, que nos ayuda bastante porque siempre hay algo que nos queda duda. Entonces, estos materiales de ayuda, materiales de apoyo,
siempre es bueno revisar. De esa forma, ampliar un poco más nuestro conocimiento relacionado a este instrumento. Bien. Como les decía, el costo normal del curso durante de estas 3 sesiones, para 2 sesiones, consta de 120 soles, promoción o pronto pago que nosotros llamamos, es 100 soles hasta el 20 de septiembre. Si ustedes quieren hacer pagar de manera individual lo que están participando en este taller, todos aquellos que se encuentran en el grupo, pueden, de manera individual, pueden pagar 100 soles. Sin embargo, mayoría de ustedes ya conocen nuestra metodología que trabajamos en grupo de 3 personas. De esta forma, de alguna otra, quizás el descuento no sea tanto, pero eh, le damos esa oportunidad, un descuento grupo de 3 personas, solo para los que han asistido hoy día y para los que están en grupo de WhatsApp. Generalmente esto nosotros cuando hacemos publicación en nuestras redes sociales no lo pasamos. Esta diapositiva es solamente para ustedes porque si no, si subimos todo esto al grupo de WhatsApp siempre nos van a decir no. Entonces, para los que solo la promoción de 90 soles solo para los que están en el grupo WhatsApp y los que se hayan conectado hoy día, nada más. Entonces, eh, en unas horas yo voy a estar subiendo a nuestro grupo de WhatsApp esta publicidad. Ustedes pueden escribirnos a través de nuestros o también por interno. Nos pueden escribir preguntando si ustedes son participantes constantes en nuestro curso, también nos escriben de alguna otra forma, nosotros podemos ayudar para que se inscriban, ¿no? Bueno, si no, si tienen alguna duda, lo pueden hacer. Si no, muchísimas gracias por la participación y ya estaremos enviando estos materiales a nuestras redes para que ustedes tengan un conocimiento. Esto sería todo. Muchísimas gracias por habernos acompañado.